Aquí estamos de nuevo preparados para afrontar el siguiente episodio de nuestra serie La Biblia y sus manuscritos. Ya hemos conocido algo del material del que están hechos estos manuscritos. Hoy pasamos a ocuparnos de su tipología. De hecho, los manuscritos se clasifican en función de su formato y del tipo de escritura que albergan. Comencemos distinguiendo los dos formatos en los que nos han llegado los manuscritos más antiguos. Independientemente del material empleado, papiro o pergamino, esos manuscritos podían tener la forma de rollo, como este que tengo en la mano, o de códice, este otro, que es el formato al que nosotros estamos acostumbrados y que llamamos genéricamente, aunque tal vez incorrectamente, libro. Bien, comenzamos con el rollo, que fue el formato más antiguo empleado para los textos escritos sobre papiro y pergamino. Los folios se unían unos a otros, pegados o cosidos, hasta alcanzar la extensión de la obra, y luego eran enrollados. Cuando el texto tenía una cierta extensión, se enrollaba en torno a un cilindro o alma, normalmente de madera. En rollos de grandes dimensiones se llegaban a utilizar dos cilindros, uno en cada extremo. Para localizar y leer un pasaje, se desenrollaba de un lado mientras se enrollaba del otro. La palabra latina volumen etimológicamente se refiere a lo que se enrolla. La misma palabra servía para identificar cada una de las partes en las que se dividía una obra clásica, formado por varios rollos o volúmenes. En el mundo de la literatura greco-romana, cada uno de estos volúmenes o partes de una obra que formaban los diferentes rollos no solían sobrepasar los 10 metros de longitud. Esto nos puede ayudar a entender por qué el libro de Samuel está dividido en dos volúmenes, 1 y 2 Samuel, al igual que el libro de Reyes o que el libro del evangelista Lucas, que incluye Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Por el contrario, varias obras cortas podían agruparse en un solo rollo, como es el caso del libro de los 12 profetas menores, tal y como se atestigua en los descubrimientos de Nahal Heber, cerca de Qumran. Uno de los inconvenientes de este formato es la dificultad a la hora de manejarlo en la lectura. Para desenrollar el volumen se necesitaban ambas manos, una que sujetaba el rollo y la otra que tiraba para desplegar el texto. Salta a la vista que encontrar un pasaje en un rollo que contuviera una obra extensa no era tarea fácil, especialmente si se encontraba al final de la obra y había que desenrollar todo el volumen. Por ejemplo, cuando Jesús se pone en pie para hacer la lectura del sábado en una sinagoga de Nazaret, Lucas 14, 16, 21, se le entrega un rollo que contenía el libro del profeta Isaías. Él, dice el Evangelio, desenrollando el libro encontró el pasaje donde estaba escrito. Pues bien, este pasaje que encuentra Jesús pertenece al capítulo 61 del libro de Isaías. Este libro es un texto extenso, contiene 66 capítulos. Si a Jesús le entregaron un volumen que se enrollaba empezando por su parte final, como es de esperar, de modo que se abriera por el capítulo primero, para encontrar el pasaje que leyó, el capítulo 61, tuvo que desenrollar prácticamente todo el libro. Si por el contrario, el rollo que se le entregó se enrollaba por ambas partes, con la ayuda de dos almas o cilindros, Jesús pudo tardar menos en encontrar el pasaje, sea porque el rollo se abría por su parte central, con igual volumen de texto a un lado y a otro, sea porque se encontró que la parte derecha estaba mucho más enrollada que la izquierda, que corresponde a la parte final en la escritura de derecha a izquierda. Otro de los inconvenientes del rollo es que no puede contener obras muy extensas o colecciones de más de un libro. A partir de una cierta extensión, el rollo se hace ingobernable. El gran rollo de Isaías de la cueva 1 de Qumran mide casi 7 metros y medio. Un rollo que contuviera los 5 libros de la ley o Pentateuco mediría en torno a 25 o 30 metros. En las cuevas de Qumran no se ha encontrado ningún rollo que contenga todo el Pentateuco, aunque se duda de si alguno de los que contienen actualmente 2 libros pudieron en su origen haber albergado los 5 del Pentateuco. Lo que es evidente es que era impensable la producción de un rollo que pudiera contener toda la Biblia hebrea. Sería como esas bobinas de papel industrial enorme que no se logran abarcar con los brazos. A la dificultad de la extensión colabora el hecho de que en el formato de rollo
no se solía escribir por detrás, lo que suponía desaprovechar la mitad del material apto para la escritura. Una ventaja del rollo es que se pueden ir añadiendo, es decir, pegando o cosiendo, hojas a medida que se escribe o se copia una obra. En este sentido, no es necesario hacer un cálculo inicial de lo que va a ocupar una obra, como sucederá en el formato de códice. Sobre estas hojas o pliegues se solía escribir en más de una columna. Por ejemplo, en el gran rollo de Isaías de Qumrán encontramos 3 o 4 columnas por hoja, con una anchura comprendida entre los 11 y 15 centímetros y una altura media de 14 o 15 centímetros, es decir, unas 20 líneas por columna. Los manuscritos del Antiguo Testamento hebreo que conservamos anteriores a la llegada del cristianismo son todos ellos rollos. Es, por tanto, la forma en la que se leen los textos sagrados en las sinagogas del Mediterráneo durante la expansión del cristianismo. Todos los textos de Qumrán, de extensión superior a la hoja, tanto en papiro como en pergamino, responden al formato de rollo. Con el tiempo, los judíos abandonarían este formato, llamado Megilá en hebreo, para copiar los textos religiosos, conservándose únicamente para la lectura litúrgica de la Torá o Pentateuco y el libro de Esther en la fiesta de Purim. Por su parte, el formato de códice, la forma de lo que actualmente conocemos como libro, se obtiene superponiendo varias hojas o pliegues de papiro o pergamino dobladas por la mitad y cosidas en su parte central, de modo que se obtienen cuadernillos que a su vez se pueden unir unos a otros para formar obras más extensas. Este formato fue ganando terreno a partir del siglo I después de Cristo y acabó desplazando al rollo y dominando la edición de textos religiosos y literarios a partir del siglo IV. De hecho, el rollo empezaría un lento declinar hasta desaparecer casi completamente. Se conservó en el ámbito de la liturgia judía y en la producción de breves documentos o edictos reales o pontificios especialmente preciados. En este paso del rollo al códice juegan un papel decisivo las ventajas del nuevo formato frente al viejo. En efecto, el códice permite escribir por ambas caras de la hoja, lo que supone un gran ahorro de material, implicando un menor coste de producción. Se trata además de un formato más manejable. El transporte y almacenamiento de estos libros, códices, es mucho más sencillo, pero sobre todo permite una consulta más rápida de un determinado pasaje dentro de una obra. Los índices, al final o al principio del libro, harán aún más sencilla esta tarea. Otro de los grandes avances del códice es la posibilidad de albergar en un solo libro varias obras extensas. De hecho, la noción misma de Biblia, como conjunto de libros que forman un único libro, que incluye todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, se vio favorecida por la adopción del códice. En el siglo IV, tras el edicto de libertad religiosa de Constantino, se producen los primeros grandes códices que abarcan toda la Biblia en griego, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tal y como lo testimonian los códices Sinaiticus y Vaticanos. Entre los primeros códices cristianos encontramos colecciones completas de las cartas de San Pablo, como el papiro Chester Beatty, P46, o códices que contienen los 4 evangelios, probablemente el papiro de la colección Bodmer, P75, o los 4 evangelios más los Hechos de los Apóstoles, como el papiro P45 de la colección Chester Beatty. Entre las desventajas del nuevo formato debe ser señalada la dificultad a la hora de calcular los cuadernillos necesarios para copiar una obra o conjunto de obras. Cuando se usaba el rollo, las hojas se añadían a medida que se copiaba la obra. En el caso del códice, si no hemos calculado bien, no podemos añadir una hoja suelta, sino un cuadernillo que incorpora una hoja al principio de la obra y otra al final. Una característica particular del códice cristiano es la adopción de los nomina sacra, o abreviaturas de los nombres divinos o sagrados, que empiezan a aparecer en los primeros manuscritos del Nuevo Testamento en papiro y después continúa en los grandes códices en pergamino, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento griegos. Los nombres más usados en esta forma son Theos, Kyrios, Jesús, Christos
y huios, formados por la primera y última de las letras del nombre, en mayúsculas, unidas por una línea horizontal por encima. Por lo que respecta al tipo de escritura, los manuscritos cristianos del Antiguo y Nuevo Testamento griegos se dividen en mayúsculos, o unciales, y minúsculos, o cursivos. A partir del siglo III después de Cristo, empiezan a aparecer entre los manuscritos bíblicos de origen cristiano, en griego, los códices en pergamino escritos en letras mayúsculas, llamadas unciales, y en escritura continua, conocida como scriptio continua, es decir, sin separar palabras, todas unidas. En el siglo IV comenzará a imponerse este tipo de escritura y de hecho la mayoría de los manuscritos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento griegos, fechados entre los siglos IV y IX después de Cristo, son códices unciales. La escritura uncial implica una cierta elaboración y cuidado, lo que a su vez implica un coste económico, propio de textos sagrados o importantes. No debe extrañar, por tanto, que se imponga entre los manuscritos cristianos a partir del siglo IV, después de que fuera decretada la libertad religiosa. En este tipo de escritura, las mayúsculas se escriben sueltas, sin ningún tipo de ligación entre ellas. A la vez no existe separación entre las mayúsculas de una palabra y las de otra. Todo se escribe seguido, sin distinguir palabras, es decir, scriptio continua. Esta forma de escribir nos puede sorprender. ¿Cómo hacían para distinguir las palabras? Sin embargo, es necesario observar que un escriba o copista estaba acostumbrado a leer obras en este formato y que los casos de ambigüedad que podrían inducir a confusión eran pocos. Con todo, podían existir creando problemas en la transmisión textual o en su lectura. Pongamos un ejemplo en castellano. La secuencia en scriptio continua, sin separar letras, el amor nos urge, puede leerse como el amor nos urge o como el amor no surge. Los primeros códices cristianos en papiro solían presentar una única columna de escritura por página, es decir, la línea de escritura se extendía de un margen al otro de la hoja de pergamino, como estamos acostumbrados a ver en nuestros libros. Con el tiempo se empezó a escribir en dos columnas, seguramente porque era más cómodo, teniendo en cuenta la escripción continua, y más elegante, recuperando así una costumbre que ya venía de la escritura sobre formato de rollo. Dependiendo del tipo de uncial y del tamaño de la hoja, podemos encontrar 3 columnas, como en el caso del Codex Vaticanus, y 4 columnas, como en el Codex Sinaiticus por página. La disposición en columnas daba a la escritura la dignidad que tenían los rollos clásicos. Por su parte, los manuscritos o códices minúsculos, también llamados cursivos, son aquellos que presentan una escritura griega minúscula con las palabras separadas y ya acentuadas. La costumbre de escribir en mayúsculas y sin separar palabras fue desapareciendo poco a poco a partir del siglo IX después de Cristo, cuando empieza a imponerse la escritura minúscula que separa palabras, como estamos acostumbrados en nuestra escritura. Salta a la vista que este tipo de escritura permitía una lectura más rápida y eliminaba las ambigüedades de un texto que no separa palabras. Como desventaja, se perdía la elegancia de la escritura uncial y se debía emplear más pergamino. En realidad, la llegada del papel, mucho más barato, a partir del siglo XII después de Cristo, acabaría neutralizando ese inconveniente. Aunque conservamos minúsculos escritos en 2 columnas por hoja, la mayoría de ellos ocupan una sola columna, toda la extensión de la hoja, respetando los márgenes. Una tipología especial la representan los manuscritos palimpsestos. Como indica la etimología de este nombre, palimpsestos, grabado de nuevo, se trata de manuscritos de piel que ya habían contenido un texto bíblico y que posteriormente son borrados con una solución acuosa para copiar encima otra obra, normalmente de algún padre de la Iglesia. Esta solución era relativamente normal en una época en la que el pergamino era caro y escaseaba. Cuando una comunidad poseía varias copias de la escritura, podía decidir prescindir de una para copiar importantes obras teológicas encima. Con los procedimientos modernos,
Hoy se puede rescatar el texto bíblico que está debajo y que la solución acuosa no había logrado eliminar completamente. Es el caso del Codex Ephraemi Syriae Scriptus del siglo V, que se esconde debajo de una traducción griega de una obra de San Efrén el Sirio. Por último, nos referimos a esos manuscritos que en realidad son leccionarios bíblicos, es decir, aquellos manuscritos que contenían las lecturas que se debían hacer en la liturgia, ya seleccionadas y preparadas. Si hoy perdiéramos todos los manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento y todas las Biblias impresas que conservamos en casa o en las bibliotecas, podríamos reconstruir casi toda la Escritura a partir de los leccionarios que se conservan en las sacristías de las iglesias. La práctica del leccionario empieza a generalizarse a partir del siglo IX después de Cristo. Anteriormente, las lecturas dominicales se realizaban desde códices unciales o minúsculos que contenían toda la Escritura, o los Evangelios, o el Corpus Paulino, que habían sido debidamente señalizados para identificar las lecturas de cada día. Con este tercer episodio hemos concluido la primera unidad, dedicada a las lenguas y materiales de escritura. La segunda unidad, compuesta de 11 episodios, está dedicada por entero al Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. En el próximo episodio empezaremos estudiando los manuscritos del Antiguo Testamento que nos han llegado en su lengua original, el hebreo. Hasta el próximo episodio.